Jesús había muerto en la cruz y al tercer día se había levantado de entre los muertos y había salido de la tumba, había resucitado. Y por tercera vez, dice este capítulo 21, que el Señor se manifiesta a sus discípulos luego de haber resucitado. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, dice el versículo 2 del capítulo 21, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Estaban ellos reunidos cuando Pedro entonces dice: voy a ir a pescar, y los demás le siguen. Y estando a la orilla del lugar en donde se encontraban pescando, Jesús se aparece, dice, por tercera vez a ellos. Y las palabras entonces son dirigidas a Pedro. Ya voy a hablar un poco de todo lo que ocurría hasta llegar al punto en el que Jesús le dice a Pedro: sígueme. Es un llamado similar al que Felipe escuchó. Pero Felipe no era un creyente, ni era un discípulo. Y Pedro era un creyente, y más que creyente, un discípulo, y más que discípulo, un apóstol. Pero estoy diciendo que es el mismo llamado. ¿Por qué Pedro tiene la necesidad, o Jesús, la necesidad de hablarle a Pedro, llamándole a seguirle? ¿Por qué Pedro tiene la necesidad de escuchar ese llamado? Si ya había respondido a él, porque era un creyente, un discípulo y hasta un apóstol. Pero ¿por qué Jesús tiene que decirle otra vez: sígueme? Me surge la pregunta: ¿no será que también nosotros necesitamos escuchar ese llamado? Sígueme otra vez. Pero ¿por qué Pedro necesitaba oír de nuevo el llamado de Jesús a seguirle? ¿Usted sabe en qué momento Pedro se convirtió? Bueno, usted diría: ya sé, he leído, he escuchado, y podría referir o tener la idea de en qué momento Pedro se convirtió. Pero al parecer, por esto que ahora estamos enfocando acerca de Pedro, no terminaba de convertirse. ¿Usted cree haberse convertido ya? Bueno, todos decimos que somos convertidos. Y decimos, testificando: el día de mi conversión, yo me convertí cuando tal o cual situación estaba pasando. Pero ¿usted cree haberse convertido? Bueno, yo no voy a poner en tela de duda su respuesta. Lo que sí estoy presentando en esta mañana, la verdad de que Pedro necesitó escuchar las palabras de Cristo diciéndole: sígueme. Pedro fue alguien que, por ejemplo, reaccionaba rápidamente y su personalidad le traicionaba. Pensemos en algún momento en el que Pedro reaccionó muy emotivo. No pensó, sino que ante el estímulo su respuesta fue inmediata. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre el mar y sus discípulos piensan que es un fantasma, y todos se quedaron paralizados. Pero Pedro habló y dijo: si tú eres, manda que vaya a ti.
caminando sobre las aguas. Mire qué atrevido Pedro. Si tú eres, yo puedo hacer lo mismo entonces. Y entonces Jesús le dice, ven. Pedro, sin pensarlo, salta de la barca y comienza acá a caminar, pero luego, como nosotros, que cuando todo va bien, de repente comenzamos a razonar, pero ¿será? Y Pedro comenzó a ver el fuerte viento y tuvo miedo. Y el miedo es una fe negativa. Se hundió y pidió el auxilio diciéndole, sálvame, Señor. Es una muestra de cómo era Pedro. ¿En qué otro momento Pedro muestra su forma de ser, esa personalidad tan reactiva que le traicionaba? Cuando Jesús anunció que iba a morir, él dijo, que no te acontezca eso de ninguna manera. Y tuvo que reprenderle Jesús y decirle, eres mi adversario. Qué tremendo cuando no nos ajustamos a lo que Dios quiere hacer, a sus planes. Podemos convertirnos en su adversario. A veces decimos hacer la obra de Dios, pero lo que quizás estamos haciendo es oponiéndonos a ella. ¿Sabía que puede ocurrir? Estoy presentando el ejemplo de Pedro. Que no te acontezca eso, Señor, en ninguna manera. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro estaba poseído por un demonio, por el diablo. ¿Puede una persona que le ha dado su vida a Cristo ser poseída por Satanás? Bueno, de una vez lo digo, la respuesta es no, nunca, jamás. Tenga paz entonces. Claro, no se trata que el diablo anda por ahí cerca y se lo va a tragar. No. Huya, resístale. Porque es un hecho que anda alrededor buscando a quien devorar. Pero nunca puede poseer la vida de un cristiano. Más bien, lo que ocurre cuando alguien hace lo incorrecto no debe ser atribuido al diablo, sino más bien reconozcamos nuestro descuido al permitir que la naturaleza pecaminosa domine. Amén. Porque hay un conflicto, una lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual en todo cristiano. Entonces no le eche la culpa al diablo. El culpable eres tú. Los culpables somos nosotros. Pero Pedro no estaba poseído cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás lo que significa es adversario. Y él estaba actuando como Satanás, un adversario, oponiéndosele. Entonces vemos a un Pedro que había perdido el norte, que iba por otro rumbo, en otra dirección.